La necrosis tubular aguda isquémica es consecuencia de una isquemia renal prolongada. A pesar de que haya reperfusión, esta se mantiene debido a los daños que genera de manera secundaria. Cuando esta reperfusión llega a ser, después de un tiempo prolongado, el daño renal llega a ser irreversible, pero en la mayoría de los casos es reversible. Las causas principales pueden ser el seno de una cirugía mayor, pueden ser lesiones mecánicas, traumatismos, que pueden ser, por ejemplo, aplastamientos, shock cardiogénico, séptico, hipovolémico, shock anafiláctico, y también puede ser descargas eléctricas de alta tensión. La lesión renal isquémica se genera principalmente en el túbulo proximal, en el segmento S3, y en menor medida en el asa gruesa de Henle. Estas zonas son particularmente sensibles a la hipoxia debido a que tienen necesidades energéticas altas, debido a que ahí se lleva un recambio de solutos por medio de transporte activo, y además porque esa zona está irrigada de manera deficiente debido a que tiene que haber procesos de concentración de la orina, y también se deben mantener equilibrios osmóticos medulares muy específicos. El flujo sanguíneo renal puede llegar a disminuirse más del 50%. Las dos causas principales es la isquemia y después la éstasis, que se produce por la acumulación de leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Esto es en los vasos medulares principalmente. Existen tres componentes principales en el proceso inflamatorio de este tipo de lesiones. El primero está mediado por células inflamatorias como son los neutrófilos. Se han hecho experimentos en el que se introduce un anticuerpo para citocinas neutrofílicas, y al hacer esto se reduce de manera importante el daño renal. Otras son los mediadores lipídicos como las prostaglandinas e incluso citocinas que tienen que ver con expresión de moléculas de adhesión e integrinas como ICAM. Al introducir anticuerpos para moléculas de adhesión en un estudio, se observó una disminución del daño renal. Y por último, tenemos que las células epiteliales no son simples observadores, sino que interactúan de manera directa produciendo citocinas que van a atraer células inflamatorias, principalmente neutrófilos y también linfocitos. Hablaré ahora acerca de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda isquémica, principalmente en lo que sería por procesos necróticos. Tenemos alteraciones hemodinámicas, hipoxia y en algunos casos nefrotoxicidad, que hablarán más adelante. Esto va a conllevar a una disminución del coeficiente de ultrafiltrado glomerular, una disminución del flujo plasmático y también disminución de la presión intraglomerular. Por otra parte, esto va a dar una lesión renal. La lesión renal se extrapola a una lesión tubular. Hay escape de sodio, obstrucción tubular y retrodifusión tubular. Todo esto se va a traducir en una disminución del filtrado glomerular. Como datos importantes, tenemos que tener en cuenta que la hipoxia va a estar mediada por un aumento de la endotelina, un aumento del calcio intracelular, que va a dar como resultado hinchazón endotelial. La disminución del óxido nítrico nos va a producir alteraciones en la vasoconstricción, y el proceso isquemia-reperfusión incrementará el número de especies reactivas de oxígeno y por tanto la lesión oxidativa. En cuanto a la fisiopatología del proceso necrótico por reperfusión, tenemos principalmente lo que es la isquemia. Va a producir un decremento del ATP, que va a producir una acumulación de hipoxantina, un aumento del calcio citosólico y la activación de proteasas dependientes de calmodulina. Estas van a causar un predominio de la xantina oxidasa sobre la xantina deshidrogenasa. Esto, sumado a la reperfusión, nos va a dar la conversión de hipoxantina en xantina. La reperfusión va a traer como consecuencia la generación de radical superóxido, que mediante la superóxido dismutasa generará peróxido de hidrógeno, que mediante la reacción de Phantom, dependiente de óxido ferroso que genera dióxido férrico, pero también puede estar mediada por cobre como catalizador, nos va a dar radical hidroxilo. El radical hidroxilo va a ser el principal mediador del daño oxidativo. A continuación se presenta un corte histológico de un paciente con necrosis tubular aguda isquémica. Tenemos, si se fijan, los túbulos están dilatados, tenemos algunas precipitaciones celulares en túbulos renales, se ve un aplanamiento de las células, pérdida de las microvellosidades. Esta es una etapa temprana del proceso. En el siguiente corte histopatológico tenemos una necrosis tubular isquémica
Aquí podemos ver una necrosis más grave, con masas celulares que invaden y ocluyen los túbulos renales. Vemos estructuras amorfas, oclusión y detritos celulares abundantes. En el último corte se puede apreciar una muestra de un paciente que se encuentra en recuperación de necrosis aguda isquémica. Podemos ver como dato importante que la relación citoplasma-núcleo en estas células endoteliales se encuentra aumentado, lo que indica que hay un aumento en la síntesis tanto de ADN como de proteínas, lo que quiere decir que hay división celular. De hecho, se puede observar una célula en mitosis. Estos datos para el anatomopatólogo pues representan un claro indicio de una recuperación que va de buena manera y lo que nos va a dar un buen pronóstico de recuperación del paciente. El riñón puede ser dañado a partir de diferentes reacciones a sustancias tóxicas llamadas nefrotoxinas. Entre estas nefrotoxinas van a estar principalmente lo que son fármacos, sustancias endógenas y exposición a medios ambientes. Estas nefrotoxinas pueden dañar todas las partes del riñón, no hay una en especial en la cual puede ser dañada. Dentro de las principales nefrotoxinas van a estar lo que son los medios radiográficos de contraste. Estos medios de contraste se utilizan en imagenología para el sistema cardiovascular o también para tomografía computarizada. Los daños a partir de medios de contraste pueden ser muy graves en personas que tienen insuficiencia renal crónica derivada de una diabetes, pero pueden ser muy leves en las personas con una capacidad renal normal. El cuadro clínico que presenta las personas con una insuficiencia renal debido a medios de contraste va a presentarse a partir de las 24 a 48 horas después de su consumo y tiene la característica de que incrementa los niveles de depuración de creatinina. De igual manera, algunos antibióticos pueden causar este daño. Entre los principales son los aminoglucósidos y la anfetoricina B. Estos pueden causar necrosis tubular. Entre otros antibióticos que también pueden ser dañinos, pero son de menor daño, son la vancomicina, las penicilinas y las cefalosporinas. De igual manera, fármacos antineoplásicos como lo son el citopatino o el carboplatino pueden ser nefrotóxicos. Estos se filtran de manera normal por el glomérulo, pero se pueden acumular en los túbulos. Esta acumulación puede ser muy grave, puede llegar a ser incluso mayor a la acumulación del plasma y pueden causar necrosis y apoptosis. De igual manera, la ingesta de algunos productos pueden causar daños hacia el riñón, como lo son el etilenglicol, que es un anticoagulante para autos, o el dietilenglicol, que es un fármaco utilizado de manera industrial. Cuando el dietilenglicol se adultera puede causar daño tubular. De igual manera, el consumo de alimentos con metalomina puede causar nefrotoxicidad. Por último, y no menos importante, son las toxinas endógenas, las cuales son la mioglobina, hemoglobina, ácido úrico y las cadenas ligeras de mieloma. Una vez que los linfocitos T sensibilizados se han depositado en los glomérulos, el daño celular se produce debido a mediadores. Estos mediadores pueden ser tanto moleculares como celulares. Prácticamente todos los mediadores conocidos en la inflamación están involucrados en el daño glomerular. Uno de los mediadores importantes es el componente quimiotáctico del complemento, el cual va a causar la formación del complejo C5b y C5-9, el cual causa una lisis celular, además que estimula a las células mesenquiales que van a producir proteasas, oxidantes y van a producir más citocinas para producir más daño celular. Esto va a causar una proteinuria. Además, los eicosanoides, la angiotensina, la endotelina y el óxido nítrico están involucrados en cambios hemodinámicos. Las citocinas, en particular la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, son producidas por los leucocitos infiltrantes e inducen a la adhesión de leucocitos. Otras son las quimiosinas, como la proteína 1, quimiosina, y el CCL5 favorecen la entrada de monocitos y linfocitos. Y por último, el sistema de coagulación también es un mediador del daño celular, pues es inhibidor 1 del activador plasminógeno, está relacionado con el aumento de trombosis y la fibrosis, al inhibir la degradación de la fibrina y las proteínas de la matriz. Azoemia posrenal es una de las anomalías de la vía urinaria inferior.
que consiste en un bloqueo total o parcial del flujo de la orina, que a su vez provoca insuficiencia renal aguda, incluso con aporte sanguíneo normal hacia los riñones y otras funciones que son inicialmente normales. Aún con la disminución de la diuresis, no se produce cambio importante alguno en la composición del líquido corporal. El otro riñón puede aumentar su diuresis para mantener los niveles de electrolitos y solutos extracelulares, así como el volumen del líquido extracelular en un nivel normal. Puede restaurarse si la causa se corrige en horas, pero si esta lesión persiste por varios días o semanas, puede tornarse irreversible. Algunas de las causas de la azoemia posrenal son la obstrucción de ureteres y pelvis renal por medio de cálculos y grandes coágulos sanguíneos, obstrucción vesical y obstrucción de la uretra. La diferenciación de la necrosis tubular aguda a otras causas de insuficiencia renal es principalmente el daño físico ocasionado al tejido parenquimatoso. En los demás tipos, el daño es fisiológico, como en la azotemia prerrenal, la cual es ocasionada debido a la retención de sustancias nitrogenadas secundaria a una hipoperfusión, y en la postrenal, la cual es usualmente un problema de tipo obstructivo que puede ocurrir a diferentes niveles, ya sea ureteral, vesical o uretral. La insuficiencia renal aguda se diagnostica si los estudios de laboratorio encontramos una elevación de la creatinina sérica y el nitrógeno ureico sanguíneo. Las claves clínicas de la hiperazoemia prerrenal son los síntomas de sed acompañados de lo que es una hipotensión ortostática y taquicardias, reducción de la presión venosa yugular y de la sudoración axilar, también lo que es una disminución de la turgencia cutánea y por último una sequedad de las mucosas. El diagnóstico de la insuficiencia renal nefrotóxica requiere de una revisión de la historia y los registros de farmacias, enfermería y radiología en busca de lo que es una exposición reciente a medicamentos, medios de contraste nefrotóxicos o toxinas endógenas como la mioglobina, la hemoglobina, proteína de mieloma, entre otras. La hiperazoemia renal intrínseca debida a isquemia es probable en pacientes con insuficiencia renal secundaria debida a una hiperfusión renal prolongada o intensa como complicación de un shock séptico o un shock hipovolémico o de cirugía mayor. Puede haber un dolor llamativo en flanco tras la oclusión aguda arterial o venosa renal. La hiperazoemia posrenal aguda se presenta con un dolor suprapúbico o en flanco si se produce una distensión aguda de la vejiga, del sistema colector renal y de la cápsula. Un dolor cólico en flanco que se irradia desde la ingle sugiere una obstrucción uretral aguda. En cuanto a los índices de la insuficiencia renal aguda para un diagnóstico, en pacientes con hiperazoemia prerrenal es típica la presencia de una concentración de excreción fraccional de sodio menor a lo que es un 1%. Y en cuanto a la insuficiencia renal aguda isquémica o nefrotóxica, podemos encontrar una excreción fraccional de sodio mayor al 1%. En cuanto a la radiología, podemos encontrar que el estudio de imagen de las vías urinarias mediante la ecografía nos ayuda a descartar lo que es una uropatía obstructiva. La pielografía retrógrada o anterógrada ayudan al diagnóstico de los casos más complejos e indican las localizaciones precisas de la obstrucción. Pero la pielografía endovenosa debe evitarse puesto que los medios de contraste utilizados pueden exacerbar lo que es la insuficiencia renal aguda. Otro método diagnóstico utilizado es la biopsia renal. Esta la utilizamos cuando no está clara la causa de la hiperazoemia renal intrínseca. Particularmente es útil cuando los análisis y valorizaciones sugieren diagnósticos distintos de los de la lesión isquémica o nefrotóxica.